Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro. En esta oportunidad, ¿no? Vamos a estar con nuestro capítulo número 2 de geometría, ¿no? Triángulos, líneas notables asociadas a los triángulos. Bien, un triángulo se define, ¿no? Como una figura geométrica, ¿no? Que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos interiores, tres ángulos exteriores, ¿no? Bien, tenemos por ejemplo el triángulo ABCD. Cuando digo triángulo ABC, ABC, perdón, ABC, triángulo ABC, cuando digo eso estoy con cuando digo ABC me estoy refiriendo a los vértices, ¿no? Al vértice A, al vértice B y al vértice C. Bien, luego podemos observar que de verde están tres ángulos, ¿no? El ángulo alfa, beta y tita, ¿sí? Alfa, beta y tita. A esos tres ángulos de color verde yo le voy a llamar ángulos interiores. Al ángulo A, B y C les voy a llamar ángulos exteriores, ¿no? Ángulos exteriores. ¿Qué se cumple? Se cumple que la suma de las medidas de los ángulos interiores, alfa, beta y tita, la suma de todos ellos es 180 grados. Ya no te olvides eso. Y la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. ¿Ya? Otra propiedad que también es útil bastante en los triángulos es que si yo sumo dos ángulos interiores de un triángulo, yo voy a obtener como resultado el exterior opuesto. Alfa más beta me da el exterior opuesto, ¿no? Alfa más beta me da B. O alfa más tita en este caso, ¿no? Primero dice alfa más tita ahí. Alfa más tita me da el exterior opuesto. El opuesto. A. Alfa más beta me da B. Y tita más beta me da el exterior opuesto, C. Ahí está, ¿no? La suma de dos ángulos interiores de un triángulo me va a dar como resultado el exterior opuesto. No te olvides de eso. Bien, ahora sí, para empezar, ¿no? Vamos a hablar acerca de las generalidades del triángulo, ¿ya? Trabajando en clase, nivel integral. Ya, nivel integral. Pregunta número 1 dice calcula el valor de x sabiendo que tenemos un triángulo de ángulos interiores conocidos, ¿no? X menos 20, 2x más 20 y x más 30. La pregunta es calcular el valor de x. Lo único que tenemos que hacer en la solución de este ejercicio es, pues bueno, si yo sé que la medida del ángulo que está en el vértice A es este, el del vértice B es este, y del vértice C es este. La suma de los tres, por definición, sabemos que es 180 grados, ¿no? Entonces yo voy a decir x menos 20 sumado con el otro ángulo. 2x más 20 sumado con el otro ángulo. X más 30. Todo esto es igual a 180 grados. ¿Qué falta? Darle solución. No es álgebra básica, ¿no? 20 menos 20. Acá puedo simplificar los dos. X más 2x, 3x más x, 4x. Más 4x, ¿no? Más 4x y este 30 se va al otro lado a restar, ¿no? Sería igual a 150 grados, ¿no? Entonces veamos, x menos 20 más 2x más 20 más x más 30 me da 180. 20 menos 20 se va, x más 2x más x sería 4x. Y ese 30 se va a restar al otro lado, al 180 sería 150, ¿no? Bueno, sacando si quieres mitad y mitad, mitad 2, mitad 75, ¿no? Y el valor de x pues sería 75 medios, ¿no? 75 medios, que yo lo puedo escribir como 37,5 grados. No puedo escribirlo de esa manera, ¿no? Ahí está entonces la pregunta número 1, he calculado el valor de x, ¿ya? Vamos a la pregunta número 3, seguimos con nivel integral. Si el triángulo ABC es escaleno, ¿qué significa esa palabrita escaleno, no? Bien, según la longitud de sus lados, ¿no? O según la medida de sus lados, un triángulo se puede clasificar de tres maneras, ¿no? Puede ser equilátero si sus tres lados son iguales, puede ser isósceles si tenemos dos lados iguales, o puede ser escaleno si sus tres lados tienen diferente medida. Ese es nuestro caso, ¿no? Es un triángulo que sus tres lados miden, o sea, tienen longitudes diferentes, ¿no? Por ejemplo, este lado mide 6, este mide 4, y este de acá tiene que medir un valor diferente a 6 y 4, ¿no? Bueno, o sea que es palito, dos palitos, esto podemos ponerle tres palitos, ¿no? Algo así. A este lado desconocido yo le voy a asignar una letra, por ejemplo la letra A, ¿ya? Bien, ahora vamos a dar lectura una vez más. Bueno, la pregunta, ¿no? Si el triángulo ABC es escaleno, ¿cuántos triángulos se podrán formar con los valores enteros para las medidas de AC? Bien, nosotros vamos a aplicar un teorema, ¿ya?
que se conoce como el teorema de la... Vamos a ponerlo ya. De la existencia triangular. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Vamos a aplicar esa propiedad, ¿no? Existencia triangular. Ese teorema dice lo siguiente, ¿no? Un lado de un triángulo, por ejemplo el lado A, está comprendido entre dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? La suma y la diferencia, o la adición y la diferencia de esos dos lados, o de dos lados, ¿no? A ver, otra vez vamos a definirlo, ¿ya? Un lado de un triángulo, ¿no? Está comprendido entre la suma o la adición y la sustracción de los otros dos lados. Entonces, por ejemplo, A debe estar comprendido entre la adición y sustracción, o sea, entre 6 menos 4 y 6 más 4. Eso se va a cumplir para cualquier tipo de triángulo. Entonces, si damos solución a esto, 6 menos 4, 2, 6 más 4, 10. ¿Qué significa esto? Que A toma valores entre 2 y 10. Podemos escribir acá cuáles son los valores que toma A. Números entre 2 y 10 podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5, podría ser 6, podría ser 7, podría ser 8 y podría ser 9, ¿no? Esos son los valores enteros que se les puede asignar al valor de A. Los valores enteros que se les puede asignar a A. Pero, date cuenta, ¿no? Es un triángulo escaleno, o sea que A no puede ser 4, porque si, por ejemplo, A fuera 4, si A fuera 4, ¿qué pasaría? Que ya sería isósceles, pues, ¿no? Entonces A no puede ser 4, queda descartado ese valor. A puede ser 6, ¿no? Porque sería 6, 6 y también sería isósceles. Queda descartado este valor. Significa que los posibles valores de A, ¿no? Entonces los valores de A para que el triángulo sea escaleno serían estos, ¿no? Me quedaría con el 3, me quedaría con el 5, me quedaría con el 7, el 8 y el 9. ¿Cuántos triángulos puedo armar? O sea que puede ser 6, 4, 3. Puede ser 6, 4, 5 acá. Puede ser 6, 4, 7, 6, 4, 8 o 6, 4, 9. Ahí están todas las posibilidades de triángulo, ¿no? Entonces la respuesta, ¿no? Vamos a ponerla ahí, respuesta. Pero primero la pregunta, ¿cuántos triángulos se podrán formar con los valores enteros de para las medidas de AC? Respuesta, 1, 2, 3, 4, 5. O vamos a poner ahí, se pueden formar, vamos a poner, ¿ya? 5 triángulos. 5 triángulos. Muy bien, chicos, hemos terminado esta primera parte de ejercicios. Bien, chicos, nivel católica, pregunta número 5. Dice, calcula X, AB es igual a BC. Todo este lado del triángulo es igual al otro lado, ¿ya? También TC es igual a TD. Todo esto es igual que todo esto. Bien. A ver, ¿qué pasa en un triángulo que tiene dos lados iguales? Vamos a dibujar un triangulito, ¿ya? A ver, un triangulito ahí, ¿ya? Si este triángulo, por ejemplo, estos dos lados fueran iguales, entonces yo debo recordar, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Dice, a lados iguales se oponen ángulos iguales, en un triángulo, ¿sí? Entonces, si acá dos palitos se le pone un valor, a estos dos palitos también se le debe poner este mismo valor. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Yo digo que este ángulo que está aquí es θ, entonces el de acá también es θ, ¿no? Eso considéralo pues como una propiedad, ¿ya? Asociada a un triángulo isósceles, ¿no? Bien, entonces tenemos información de que AB y BC son iguales, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que todo este lado que está aquí es igual que todo este lado de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Lo cual me indica, entonces ya, bueno, ya vamos a decir acá, sí, a gusanito, mira, gusanito ¿cuánto se le pone? Se le pone este ángulo, ¿sí o no? Y a este gusanito de acá se le pondría este ángulo de acá. Entonces estos dos ángulos que están aquí tendrían que ser iguales, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está. Ahora otra cosita, a ver por ahí. Si este ángulo de acá es 165 grados, ¿no? Si este ángulo que está ahí es 165 grados, entonces el ángulo que está aquí debería ser ¿cuánto? A ver, a 165 ¿cuánto le falta para 180? ¿15 grados? Sí, ¿no? 15 grados. Interno más interno me da el externo, ¿verdad? Propiedad. Entonces este ángulo sería x más 15. Notar que si este es x más 15 que te dije hace ratito, que esos dos ángulos iban a ser iguales. Acá también sería x más 15. Recuerda que yo usé esta información. No he usado aún esa información que dice que TC es igual a TD. No he empleado esa información. Ahorita vamos a emplearla. TC es igual a TD. O sea, todo este lado
es igual que todo este lado, ¿sí o no? Entonces, digamos, si a cadena se le pone x más 15, a esta cadena también se le va a poner x más 15, ¿sí? Y acá tendría entonces nos vamos a poner atención, ya le vamos a poner mucha atención al triángulo TDC. ¿Qué pasa en ese triangulito? Un ángulo interno es x, el otro ángulo interno es x más 15 y el otro ángulo interno es x más 15. ¿Te das cuenta cómo hemos completado, no? De repente a veces sin querer, pero vamos a ir, conforme vayamos avanzando en la solución del problema, tenemos que ir viendo qué se va completando, de manera que a ver si podemos hacer algo. Hemos estado completando por aquí, completando por allá. Entonces, ha llegado un punto en el cual hemos completado, por ejemplo, los tres ángulos que pertenecen a, o que son parte, ¿no?, del triángulo TDC, ¿no? Y están en una sola variable, x. Entonces, eso tiene solución. Se va a formar una ecuación con una incógnita. X, ¿no? X más 15, ¿no? Más el otro x más 15, esto me va a dar como resultado 180 grados. X más x más x, 3x. 15 más 15, 30. Y ese 30 se va a restar al 180. Sería 150 grados. El 3 a dividir. Y ahí está el valor de x, ¿no? La pregunta decía, ¿cuánto vale x? Calcula x. Ahí está el valor de x. ¿Ya? ¿Sí? Ya está. Pregunta número 7. Última pregunta a nivel católica. Dice, calcular alfa. Sí, beta más tita es 200. A ver, vamos a avanzar el problemita. Bueno, como acá es 100 este ángulo, el de acá necesariamente tiene que ser 80, ¿no? Porque la suma de los dos debe darme 180. Si este es 100, este es 80. Ahora, mire el ángulo que está aquí, el ángulo de acá y el ángulo de acá. Es un triángulo, ¿verdad? Este es el triángulo ABC. La suma de los tres ángulos del triángulo ABC debe dar como resultado 180. 50 más 80, 130, ¿verdad? Si aquí es 130... la suma de los dos me da 130, significa que este ángulo tendría que ser necesariamente 50 grados, ¿sí o no? Profe, ¿por qué? Porque 50 más 50, 100 más 80, 180. Cumplen esa propiedad que la suma de los tres tiene que darme 180 grados. Excelente, ya está. Ya trabajé esto. Ahora, necesito calcular el ángulo de acá. ¿Ya? Vamos a ponerlo de verde, ¿ya? ¿Cómo calculo ese ángulo? Bien, yo te pongo un ejemplo, ¿ya? A ver, un ejemplito por acá para ayudarte un poquito a pensar, a darte cuenta cómo trabajar esa información. Mira, vamos a dibujar un triangulito, ¿ya? Vamos a decir, digamos, que este ángulo de acá valga 20 grados y el ángulo de acá vale 70 grados, ¿ya? ¿Ya? O 60, vamos a ponerle, 60. Ya está. Entonces, yo te hago una pregunta. Si este ángulo externo es 60 grados, este interno es 20, ¿cuánto tiene que ser el otro interno? Entonces pensamos un poquito y llegamos a la conclusión de que el ángulo interno de acá tiene que ser 40 grados, ¿sí o no? ¿Y por qué? Profesor, recuerda, ¿no? Recuerda. Hace un momento lo expliqué en la teoría. Interno más interno me da el externo opuesto. Este interno más este interno me va a dar el externo opuesto. Entonces acá necesariamente tiene que ser 40. ¿Sí o no? 40 grados. Pero date cuenta de algo, ¿no? Es 40, eso es indiscutible. Pero ese 40, ¿de dónde viene? De la diferencia de estos dos, ¿sí o no? 60 menos 20 me va a dar justamente ese 40 grados. Ese es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, si este externo es tita y este es alfa, el de acá sería la diferencia. Entonces sería tita menos alfa. Y ahora sí, yo tendría que trabajar ¿en qué triángulo? Mi trabajo se va a centrar ahora en el triángulo DGC. ¿Qué pasa en este triángulo? Tengo los tres ángulos internos. Profesor, pero tengo tres incógnitas. Escribamos nomás, ¿ya? Vamos a escribir. Se supone que, ¿qué debe cumplirse? Que beta más tita más alfa, más tita menos alfa, perdón, ¿no? Más tita menos alfa, beta más tita menos alfa más 50, me tiene que dar como resultado 180 grados, ¿no? La suma de los tres ángulos en ese triángulo debe darme 180. Pero hay un detalle, ¿no? Beta más tita por dato es 200 grados. 200 grados menos alfa más 50 grados es igual a 180 grados, ¿sí? 200 más 50, 250. Y el 180 se va a restar, sería
70 grados, ¿no? Y el menos alfa se va para acá como más alfa. Y ahí está la solución a la pregunta número 7, ¿no? Pueden darse cuenta que manejamos bastantes propiedades, ¿no? No tantas, ¿no? Pero hay que tener mucha observación. Bien, chicos, hemos terminado acá la pregunta número 7. No te olvides, ¿no? Observa detenidamente. Geometría es bastante observación. 3. Bien, chicos, nivel San Marcos, vamos a dar solución a este ejercicio, ¿no? En el cual tenemos que me piden simplemente determinar el valor del ángulo X, ¿no? Calcular X, dice la pregunta. Y tenemos que acá es 2 alfa, omega, omega, acá es 90, acá es 25, aquí es X y por acá hay un 90 también, ¿ya? Respecto de estas dos rectas, no me hablan de que si son paralelas, no hablan nada de eso, ¿ya? Entonces no puedo afirmar que lo sea. A ver, vamos a ver qué podemos hacer para dar solución a este ejercicio. A ver, observación. A ver, bueno, este ángulo de acá es W, el de acá también es W, ¿verdad? Ya está. W. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, el ángulo que está acá, recuerda que la suma de estos tres ángulos, el de acá, el de acá y el de acá, la suma de los tres, recuerda que ¿cuánto me tiene que dar? A ver, ¿quién se acuerda? La suma de los tres me tiene que dar 180 grados. La suma de los tres ángulos de un triángulo me tiene que dar 180, ¿no? Pero como este es 90 y este es alfa, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? El ángulo de acá tendría que ser 90 menos alfa. 90 más 90 menos alfa más alfa, si hacemos la suma sale 180, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más? Bueno, 7 es W y este es 7W y este es 90, entonces por lo mismo, el ángulo que está aquí, ¿cuánto valdría? Valdría 90 menos alfa. Y si este es 90 menos alfa, el ángulo que va acá también vale 90 menos alfa, ¿verdad? Bien, ahora tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Bien, sabemos que, perdón, alfa le he puesto, ¿no? Y no era alfa, sino era omega, ¿no? Si este es 90 y este es omega, este sería 90 menos omega y acá también. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué podemos decir, no? En este triángulo que está aquí, ¿ya? En este triángulo yo puedo escribir lo siguiente, ¿no? Este interno más este interno me va a dar todo este externo, ¿verdad? Entonces, X más 90 menos omega tiene que ser igual a 25 más 90 menos alfa. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, simplificar estos 90, ¿no? Se van esos 90 y X sería igual ¿a qué? A 25. Este menos omega se puede ir al otro lado como más omega y menos alfa. X sería igual a 25 más omega menos alfa. Ese sería el valor de X. Bien. Tengo que buscar armar otra ecuación más. A ver. Vamos a llamarle a este vértice el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? A ver, en este sitio, en el triángulo ABC, que acabo de señalar, sus vértices, se cumple que este interno más este interno me tiene que dar el externo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces se cumple, ahora vamos a poner X más 2 alfa. X más 2 alfa debe ser igual a el externo, 2W. ¿No? Entonces que X es igual a 2W menos 2 veces alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí o no que aquí tenemos una ecuación y otra ecuación? Si yo quiero puedo igualarlo, ¿no? Puedo igualarlo por ahí para encontrar algo. Entonces, si esto de acá yo le llamo, por ejemplo, la ecuación número 1 y esto le llamo yo la ecuación número 2, puedo igualar ambas ecuaciones, ¿no? La ecuación 1 le iguala a la ecuación 2. ¿Qué obtendría? Bueno, la ecuación 1 es todo esto, ¿no? Entonces, todo esto debe ser igual a todo esto, ¿no? 25, acá abajito ya, 25 más W menos alfa tiene que ser igual a 2W menos 2 alfa, ¿sí? Bien, ¿qué más quedaría? El W se va a restar para allá, quedaría W. El menos alfa se va como más alfa, menos 2 alfa más alfa quedaría menos alfa, igual a 25. Muy bien.
Sabemos que x es igual a 25 más w menos alfa, ¿sí o no? ¿Sí? Pero w menos alfa, todo eso que está acá es 25, que se concluye que x tiene que ser 50 grados, ¿no? Sí, ojo que en un problema de geometría hay varias formas de darle solución, ¿no? Esta sería una de las tantas, ¿no? Una de las tantas formas de resolver. Bien, pregunta número 11, última pregunta a nivel San Marcos. Dice si alfa más beta más gamma, ¿no? Es 400, calcule el valor de x. Calcule el valor de x. Bien, para desarrollar esto vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo voy a prolongar este segmento por acá. Ya, lo prolongamos. Prolongamos el segmento y voy a dividir esto en dos ángulos. El ángulo M y por acá el ángulo N. ¿Ya? Bien, ahora de la misma manera voy a prolongar por acá. ¿Ven? ¿Sí? Vamos a hacer una prolongación. Y este ángulo es el externo de este, ¿no? Este es X, el de acá sería 180 menos X. Y el ángulo que está acá es exactamente, pasa lo mismo, ¿no? Si este es X, el de acá sería 180 menos X. Ahora, ¿qué sucede? Mira este triángulo que está aquí de verde, ¿no? El cual estoy colocando ahí unas pequitas para que te puedas dar cuenta. Ese triángulo tiene tres ángulos externos, ¿no? Conocidos. ¿Cuáles son? Alfa, M y 180 menos X. Entonces, la suma de los tres, alfa más M más 180 menos X, debe darme 360 grados. Y también en el otro triángulo, en este triángulo acá, que voy a ponerle aquí pequitas verdes, ¿no? En este triángulo, ¿qué se va a cumplir? Igual, ¿no? Los seres externos. Gamma más N más 180 menos X. Esto me va a dar 360 grados. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar las ecuaciones. Quedaría alfa más gamma más M más N más 180 más 180, 360 menos 2x es igual a 360 más 360, 720 grados. Pero no te olvides que el ángulo M más el ángulo N es beta, ¿no? Todo esto de acá es el beta. Entonces quedaría alfa más gamma más M más N. Ese M más N es el beta, ¿sí? Este 360 se va a restar, menos 2x sería igual 720 menos 360, pues obviamente 360 grados. Notar que alfa más beta más gamma es 400, o sea, todo esto de acá es 400 grados. Menos 2x es igual a 360 grados. Esto viene a restar, al 400 sería 40, es igual a 2x. El 2 a dividir y finalmente x vale 20 grados. Bien, chicos, hemos terminado esta parte, ¿no? Nivel San Marcos. Y ahora falta el nivel uni. Bien, chicos, última pregunta, nivel uni. En un triángulo ABC, AB dice que es 8 metros menos X, o simplemente 8 menos X, ¿te parece? 8 menos X. Y BC es 3X menos 8. SM metros, bueno. Además, la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. Si el ángulo A es mayor que el lado C, recuerda, a mayor lado, hay una propiedad también en triángulos, ¿no? A mayor lado se pone mayor ángulo, o a mayor ángulo, mayor lado. Si este ángulo es mayor que el de acá, eso dice, ¿no? El ángulo A mayor que C. Si este ángulo es mayor que el de acá, este lado debe ser mayor que este lado. Eso es lo que yo voy a plantear. 3x menos 8 va a ser mayor que 8 menos x. Y voy a dar solución a esa inecuación, ¿sí? Entonces, este menos x viene a sumar acá, sería 4x, mayor que el menos 8 se va para allá como a sumar, bueno, 16. Y finalmente x toma valores mayores que 2. Bien, x toma valores mayores que 2. Notar que tenemos que tener en cuenta que los valores que vamos a tomar para x deben ser enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué posibles valores podría tomar x? ¿Podría ser 2? No, porque es mayores que 2. 3. Podría ser 4, podría ser 5, podría ser 6, podría ser 7. ¿Podría ser 8 o no? No, porque si fuera 8 sería 8 menos 8, y 8 menos 8 es 0. No existe un lado que mida 0, ¿sí o no? No existe. Entonces, solamente sería hasta el 7. Repito una vez más. Calcule la suma de valores de x. Entonces, la suma de valores que va a asumir x sería pues sumar 3 más 4 más 5 más 6 más 7.
Acá hay 10, acá hay 20, 25 sería la respuesta, chicos. Y eso sería todo acá en esta pregunta uni, ¿no? Nivel uni, número 13. Y para ustedes, chicos, la actividad página 17, sigo practicando. La cual ustedes tienen ahí en su, bueno, en la plataforma. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Hemos terminado, por favor no se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Activar la campanita de notificaciones y por supuesto practicar mucho, chicos. Sé que en el desarrollo de los problemas de geometría hay muchas formas de resolver. Sé que ustedes encontrarán inclusive una manera de realmente más sencilla de poder darle solución al ejercicio. Chicos, éxitos, cuídense mucho y permanezcan en casa.